Dios le bendiga más. Vamos a la segunda parte de este tema, la apostasía en la iglesia de hoy. Mi nombre es Dionisio Rodríguez, pastor y maestro, y estamos acá desde Quibor, Estado Lara, Venezuela, compartiendo esta enseñanza en la Dayspring University. Así que muchas gracias a todos los participantes y a todos los que van a estar conectándose para recibir esta importante y valiosa información. Continuamos entonces y quisiera hablarles ahora de lo que son los falsos maestros. Continuamos. La advertencia en Mateo 24, como ya les dije anteriormente, es: mirad que nadie os engañe. A nosotros no nos puede engañar, a la iglesia del Señor no le puede engañar a alguien desde fuera, porque no tiene la autoridad, no tiene la credibilidad para engañar a la iglesia. Pero por lo general, los falsos maestros surgen desde dentro de la iglesia. Y ellos saben a qué área de la iglesia van a tocar. Si van a ir a un grupo, van a ir a otro. Ellos no se van a presentar a toda la iglesia, sino van a ir buscando adeptos, captando uno a uno, para sumar seguidores a su causa. El Espíritu Santo advierte sobre la llegada de estos falsos maestros, por eso inspira 5 cartas: segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y la carta a Judas habla de los falsos maestros. ¿Qué hablaban estos falsos maestros? Que van desde el año 60 hasta el año 90. Hablan de que Cristo no resucitó, de que la resurrección de los muertos es mentira, de que el conocimiento de la Biblia es imposible, el agnosticismo, que es imposible para el ser humano conocer a Dios, o que el hombre en sí mismo puede llegar a ser un Dios, gnosticismo. Y esa corriente de filosofías y de enseñanzas griegas ya se estaban moviendo en los tiempos de los apóstoles de la iglesia del primer siglo. Entonces, no es algo nuevo. Hoy en día, el fenómeno es global debido a las redes. Entonces, en la medida que un falso maestro se haga popular en las redes, entonces en esa misma medida su alcance será aún mayor y los resultados serán más nefastos. Y tendremos gente en medio nuestro que están creyendo lo que ese falso maestro está diciendo, aun cuando lo tengamos a distancia. Pero como les digo, no es una persona que dice abiertamente que él pertenece a X o Y movimiento, no. Él se presenta como maestro de la palabra, que cristiano en sus fundamentos, que quizá es famoso en medio nuestro en alguna denominación en particular, y aparece con estas nuevas enseñanzas, con estas nuevas doctrinas que contradicen la Escritura, y en lo siguiente será un movimiento apóstata. ¿Okay? La Escritura habla de eso y nos dice que en los postreros tiempos finales, muchos apostatarán de la fe. Es decir, se apartarán. Recuerden que hablamos de que hay una diferencia: herejía, apostasía. Apostasía es apartarse, alejarse. Se rebelan contra la verdad por distintos motivos y se alejan. Continuamos. Además de los falsos maestros, es bueno saber identificarlos. Sabemos que existen. Ahora, ¿cómo los identificamos? Escuchen su discurso. Escuchen su discurso con atención. ¿Qué dice acerca de Jesús? Eso es básico. Si dice que Jesús fue un profeta más, que Jesús es simplemente un personaje de la historia, que digan que Jesús realmente no existió, que puedan decir que Jesús no resucitó, que digan que Jesús sí tuvo hijos y le hacen caso al Código Da Vinci, o lo que quieran decir de Jesús. Si lo que están diciendo de Jesús no es lo que la Biblia dice de Jesús, entonces un falso maestro. Ahora, ¿predica el evangelio completo o solo parte de él? Algunos movimientos hoy en día solo predican una porción de la Biblia. Y si es un movimiento que con una motivación equivocada, como por ejemplo el dinero, todo lo que van a predicar va a ser los versículos bíblicos que traten sobre dinero.
ni más nada. Y constantemente los escucharás predicando en las redes, en sus iglesias, en la web, los escucharás predicando solo de un tema, solo de un tema. En dinero, por ejemplo. Entonces, ¿predica el evangelio completo o solo parte de él? ¿Tiene moral, testimonio, carácter? Porque si no lo tiene, ¿qué hace hablando de Jesús? Como les dije anteriormente, en el video anterior, demasiado ruido. Lo que predica y su vida es una controversia, se contradice, porque pudiera él estar hablando del amor fraternal cuando tiene enemigos. Podría estar hablando de fidelidad cuando va rumbo a su quinto matrimonio. Pudiera estar hablando de santidad cuando en sus redes o lo que han captado los paparazzis evangélicos dice mucho del testimonio de esa persona. O sencillamente cuando alguien lo contradice explota en ira, no tiene dominio del carácter. Entonces, si eso es así, usted está en presencia de un falso maestro. ¿Qué dice de Jesús? Predica la Biblia completa y cómo es su testimonio. Amén. También nosotros, continuamos, vamos a revisar lo que es la apostolitis crónica. Apostolitis crónica. Ese neoapostolado que está invadiendo el mundo. No estamos para nada en contra de un ministerio dado por el Señor. Efesios 4 nos dice claramente que el Señor mismo constituye, Dios mismo constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los da Dios. Pero en este mover apostólico, neoapostólico, están apareciendo muchos que dejan mucho que desear además. Entonces, cuando revisamos a los apóstoles de hoy en día, veamos si tienen realmente un llamado por Dios para una misión. Eso es un apóstol. Una persona llamada por Dios para una misión específica, es decir, para enviarle. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra apóstol? Enviado. Entonces, si yo he sido llamado para específicamente cumplir un propósito, Dios me está enviando a cumplir ese propósito, pudiera estar en presencia de un apóstol. Pero hay algunos autonombrados, perversos y egoístas, como lo se menciona en 2 de Corintios 11. A Pablo le estaban cuestionando su apostolado. Y él defiende su apostolado y señala las características de los falsos. Y él dice, los falsos apóstoles niegan a Jesús. Es decir, que el protagonista no es Jesús, es Él. Usted lo va a ver en las redes, usted lo va a conocer por allí, personas que dejaron de hablar de Jesús para comenzar a hablar de ellos. A ellos los guía la codicia, la lujuria o el poder. La codicia tiene que ver con riquezas, amasar riquezas. El apóstol, el hombre de Dios, la mujer que le sirve al Señor, la Escritura es clara cuando dice que el que sirve en el altar, pues coma del altar. Y cuando la Escritura dice no pongas bozal al buey que trilla, no se refiere solamente a los animales, sino a aquellos que sirven en el ministerio. Y el que sirve en el ministerio debe vivir del ministerio. Está bien, eso es lo bíblico. Pero que una persona use el ministerio para enriquecerse y llegar a ser considerado entre las personas más ricas de una ciudad, de un país, por causa del Evangelio, y que solamente sean contenedores de dinero y que nadie sepa si hay salida, solo tienen una gran boca para entrar, pero no tienen ningún tipo de salida, uno dice, pudiéramos estar en presencia de un apóstol codicioso. Entonces, no digo que Dios no prospere, Dios prospera. Dios prospera. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La prosperidad verdadera viene de Dios. Pero la prosperidad no debe ser medida solo desde el dinero, sino desde una vida integral al servicio de Dios. Amén. Si su ministerio crece, si su ministerio alcanza, si su ministerio es de impacto, si su ministerio bendice a las personas, entonces usted es próspero, porque está fluyendo desde Dios. Pero además los guía la lujuria.
Hasta documentales han hecho. Este señor, por ejemplo, Nazón González, Luz del Mundo México, no tengo temor de decirlo, porque hasta Nat Geo le ha dedicado documentales completos, y llamado El Apóstol del Mal. Este hombre en su iglesia abusaba de las doncellas de la iglesia, las manipulaba hasta los padres, al punto que los padres le entregaban sus niñas al apóstol, orgullosas de que el apóstol iba a hacer uso de ellas. O sea, doctrina de Satanás, doctrina de demonio. No estoy diciendo difamando o no estoy inventando. Consígalo en las redes, que allí está, en YouTube, allí está, en Nat Geo, un documental de varios capítulos con el título El Apóstol del Mal. ¿Qué dirigía este apóstol? Lo dirigía a la lujuria. Hoy en día está preso en Estados Unidos por abuso de menores. ¿Qué puede además guiar un neoapóstol de estos falsos? La ambición de poder. El poder embriaga. Y ciertamente no todos nacieron malos, sino que sus ministerios prosperaron, Dios le permite crecer, pero el poder comenzó a encegarlos, a embriagarlos, y llega el momento que ahora su ministerio fluye solo para sentir que tienen control, sentir que tienen poder. Esa es una señal de un falso apóstol. Se consideran la autoridad final, a tal cual el Papa. O sea, solo ellos tienen la verdad absoluta. Nadie puede refutar ninguna de sus enseñanzas porque ellos tienen la autoridad total. Y tienen la autoridad total hasta para decidir por las vidas de las personas. Cuando desde el púlpito son capaces de decirle aquel y aquel, se me van, no los quiero ver más porque han sido infieles a este ministerio. Ni siquiera infieles a Dios. Dice, infieles a este ministerio. Así que se me van de mi presencia y son sacados de las iglesias por los guardaespaldas privados del apóstol. Increíble. Que un apóstol en una iglesia norteamericana coloque en la entrada personal de seguridad y una lista de personas indeseables. Y que el personal de seguridad puede decir, fulano de tal, usted no entra. El apóstol no lo quiere aquí. Poder. Embriagados de poder. Cegados por el poder. Y por último, distorsionan la Biblia. Van de la mano, niegan a Jesús, los guía la codicia, la lujuria, el poder, se consideran la autoridad final y al final también pues distorsionan la Biblia. Seguimos. Porque vean, hemos hablado de falsos maestros, de falsos apóstoles y ahora de falsos profetas. ¿Qué es para usted un profeta? Levanta la manito. Es un siervo de Dios, que Dios le da instrucciones, le habla. Ok, dígalo de nuevo. Ministra al pueblo. Ajá, dígalo de Es nuevo. un siervo de Dios que es utilizado por el Señor y el Señor les da instrucciones, le genera mensajes para que ministre al pueblo. Amén. Entonces un profeta habla la palabra de Dios. Habla la palabra de Dios y Un se mueve la voluntad ministra. de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice que quisiera que todos hablaran en lengua, pero más que profetizaran, está hablando de ese hablar de la palabra. Ese hablar de la palabra. Todo el que hoy en día en esta dispensación tiene el privilegio de predicar la palabra, está profetizando. Entonces tenemos una pequeña diferencia entre el profeta antiguo testamentario y el profeta neotestamentario. Pero al final hubo falsos profetas y existen falsos profetas. Hubo falsos profetas en los días del Antiguo Testamento, así como Micaías, que solo profetizaba lo lindo, así como los profetas cortesanos que los reyes se hacían rodear de 300, 400 profetas que solo hablaban victorias y que todo iba a salir bien y que tu vida es un éxito, pero también profetas al estilo Jeremías que, por decir la verdad, no le fue del todo bien, pero cumplió, diciendo la verdad aunque lo golpeaban. Pero hoy en día también hay falsos profetas, y esos falsos profetas tienes que evaluar cuál es la fuente de su mensaje.
Evalúa cuál es la fuente de su mensaje. Jeremías 14:14, 23:16. ¿Cuál es su motivación? Si su motivación es personal, si su motivación es el dinero. Una motivación personal es cuando el profeta, pues todo lo que dice es buscando algún beneficio, estatus, seguridad. Los profetas cortesanos que solo anuncian cosas buenas para el rey, para que el rey los mantenga cerca. Casos hoy en día de profetas que solo anuncian las bondades de Dios para que la iglesia le bendiga financieramente y que son incapaces de denunciar el pecado. Y el profeta bíblico denuncia el pecado. El profeta bíblico denuncia al rey. El profeta bíblico habla lo que Dios le da sin temor alguno. Pero estos profetas pueden estar motivados, estos falsos profetas pueden estar motivados por asuntos personales o por asuntos de dinero. Ahora, ¿qué característica tiene que ver en ellos? Sus frutos. Ver realmente si los frutos de ese profeta corresponden a su ministerio. Y ve su destino. ¿Cuál es el destino de estos profetas? La muerte. Porque Dios se encargará de ellos. Muy bien, continuamos. ¿Por qué algunos abandonan el Evangelio? Existen 3 razones. La razón radical: no eran cristianos. Primera de Juan 2:19. No eran cristianos. Dijo el apóstol, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, parecían, pero no eran. Sí, parecían, pero no eran. Porque muchos llegan a la congregación, a la iglesia, con motivos equivocados y con propósitos un tanto deshonrosos, porque he escuchado a algunos que llegan a nuestras congregaciones a ver si consiguen esposa. Y luego que la consiguen, se van. Porque ya a lo que vinieron, lo lograron. Entonces no eran de nosotros. No eran de nosotros. Existe una razón fundamental que fue falta de gracia. Es decir, cuando hablamos de falta de gracia es que ellos no aprendieron a disfrutar la gracia de Dios. No aprendieron a disfrutar la gracia de Dios. Muchas personas llegan a la iglesia y se consiguen una camisa de fuerza porque se le establecen como demasiadas normas y formas para el disfrute de la gracia. Le dicen, para que tú seas cristiano verdadero, tienes que hacer esto y dejar aquello y lo otro. Y la persona comienza como que a no disfrutar la gracia y se va. Otros se van porque no tienen una fe verdadera, una fe genuina. De repente tienen una fe para resolver conflictos, una fe para resolver problemas. Pero cuando algún conflicto no se soluciona, alguna situación no sale como ellos quieren, se van. Entonces no tenían una fe verdadera, tenían una fe fingida. Y la Escritura dice que tengamos una fe no fingida, es decir, una fe que sea verdadera. Otra razón fundamental es la ausencia de una vida piadosa. Si la persona no tiene vida devocional, no busca de Dios, no se congrega, no ama nuestras prácticas cristianas, con el tiempo se va a ir. Porque sencillamente no se adaptó a este estilo de vida que es el estilo de vida que agrada a Dios. Y razones varias: no soportan la doctrina. ¿Cómo es esto de no soportan la doctrina? Cuando le dicen, por ejemplo, que una enseñanza bíblica es que debes amar a tu prójimo. El amor como doctrina. Esa persona dice, pero es que yo no puedo amar, porque es que tantas cosas que me hizo. Porque a veces sucedieron cosas en el mundo y estas personas buscan de Dios y coinciden en una congregación. Dice, yo no puedo estar en el mismo espacio donde está esa persona. Yo no puedo estar en esta congregación porque... Y el pastor enseña, tienes que perdonar, deben amarse. No. Si el pastor supiera lo que yo viví, lo que él me hizo, lo que ella me hizo,
No, es que no necesitamos saberlo. Es que la Biblia te dice que debes amarlo. Y hay gente que no soporta la doctrina. Por amor al dinero. Algunos llegan a la iglesia, ven a la iglesia como su modus vivendi, no le funciona y se van. Y cuando le dice, por ejemplo, que también es una doctrina, debes ofrendar, debes diezmar, debes participar de la vida financiera de la iglesia, aportar para los misioneros. Dice, no, me cuesta mucho ganarme el dinero. Y como me cuesta mucho ganarme el dinero, mejor me voy. El amor al dinero y la falta de compromiso los aparta. Y lo tercero, de las razones varias, por las persecuciones. Crea, hermano, que las persecuciones que nosotros vivimos, por lo menos en este país, distan muchísimo de las persecuciones que vivieron nuestros padres de la iglesia y de lo que aún en el siglo XXI, año 25, siguen viviendo muchos de nuestros hermanos alrededor del mundo. Nosotros podemos estar reunidos acá aprendiendo de la Biblia. Y en muchos países del mundo esto es imposible. Imposible. Porque serían sometidos a cárcel, serían sometidos a muerte, a tortura. Así que cuando el vecino se porte mal, no diga que está bajo una persecución. Todos tenemos un vecino que se porta mal. Oye, entonces, continuamos. Vamos en la falsos maestros. A ver si me regresaron las presentaciones. Ok. Continuamos acá. La maldad dentro de la iglesia. Un estudio a la epístola de Judas, a la cual le pido que en sus casas revisen con detalle, aunque nuestro material, nuestra literatura, el material que ya ustedes tienen, lo explica a profundidad. Este apóstol escribe brevemente, es una de las epístolas más cortas, él escribe brevemente, pero cuán profundo es en su escritura para referirse a lo que son los falsos, lo que es la maldad dentro de la iglesia, la apostasía dentro de la iglesia. En el versículo 4 llama a estas personas los infiltrados. Dice que han entrado sigilosamente, que están entre nosotros. ¿Ok? Escuché a un predicador una vez llamarle que son como parásitos, que están dentro de nuestro organismo. No los vemos, no los sentimos, pero están ahí. Están ahí. Y a lo interno de la iglesia están allí. Entonces, Judas dice, están infiltrados, están en medio nuestro. Para que una persona esté infiltrada, mencióneme una característica. Para que alguien pueda estar infiltrado entre nosotros. Sea un discípulo. Que sea un... Debe aparentar que forma parte de nosotros. Es decir, como decíamos anteriormente, se parece a nosotros. Canta nuestras canciones. Asiste a nuestras reuniones, pero realmente están infiltrados, porque son hombres malos en todo su proceder. Son impíos. Ahí menciona los versículos donde Judas les llama de esa forma. Son libertinos. El libertino es una persona que vive la vida loca, al estilo de aquel cantante que usted conoce. ¿Okay? Viven la vida loca, no les importa testimonio y llegan a decir, esta es mi vida y el que quiera hablar que hable, pero así soy yo. No, eso es falta de carácter y falta de compromiso con la palabra y con el Señor. Porque lo que la gente diga sí es importante. Eso se llama testimonio. Lo que la gente diga de mí. Niegan a Jesús, como lo hemos dicho ya en varias oportunidades. Son inmorales en toda su forma de vivir. Son carnales, glotones, ventajistas, divisores, depravados. A veces nosotros no somos tan duros para referirnos a ellos, ¿va? Pero el apóstol Judas, dirigido por el Espíritu Santo, les dice de esa forma. Entonces miren, infiltrados, impíos, libertinos, niegan a Jesús, inmorales, carnales, glotones, ventajistas, divisores, depravados.
Entonces, son fáciles de reconocer, pero a veces nos envilecemos un poco porque quizás es una persona con mucho talento y llega a nuestra iglesia y son de los más colaboradores y es el mejor de los músicos y es tremendo predicador y de alguna forma nos nublan el entendimiento, pero ahí están, ahí están. Lo que hay que observar no es las cosas en las que se destacan, observe su vida, cómo es en lo privado, cómo es en el trato con el sexo opuesto, cómo es en el manejo del dinero. Y por allí usted va a ir determinando si tiene una mala persona, como la que explica Judas, dentro de la congregación. Pedro los llama a esos que Judas llama apóstata, Pedro los llama falsos maestros. Segunda de Pedro 2, versículo 1 al 2. Entonces Pedro, de repente más diplomático, le dice falsos maestros, mientras que Judas le da todas las descripciones que estamos revisando. Seguimos. Responsabilidad pastoral ante la apostasía. La número 1 es responsabilidad del pastor mantener pura e incorrupta la doctrina del Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad, es su responsabilidad. Si en algún momento, como se puede dar, usted cede el espacio de la predicación en su congregación a un invitado, bien sea porque usted lo conoce o se lo han recomendado, pero ahí le cedió el espacio, y este hombre o mujer suelta una falsa doctrina, suelta una falsa enseñanza, es responsabilidad del pastor sanar eso y no dejarlo pasar para que la gente se lo olvide, porque es que no se van a olvidar. Entonces, con mucha ética, luego que aquel personaje se retire, usted va a tener que tomar espacio para sanar. Para sanar. ¿Cómo así? Si tenemos en nuestras iglesias ovejas, entonces habrá que purgar. Y el pasto raro que se comieron, el pasto dañado que se comieron, van a tener que botarlo. Pero no deje que se instale en el estómago porque la pueden matar. Muchas divisiones, muchos problemas han nacido desde una falsa enseñanza de un invitado. No estoy diciendo que no invitemos a la gente, lógicamente que no. Pero si esa persona en la que usted confió darle un espacio, da una palabra equivocada, por favor, usted como pastor mantenga pura e incorrupta la doctrina del Evangelio. Número 2, enseñe diligentemente la palabra de Dios al pueblo. La persona más comprometida con el estudio en una congregación debe ser el pastor, la pastora. La membresía va a estudiar, por supuesto que sí, pero el más comprometido con estudiar debe ser el pastor. Amén, porque eso le va a permitir mantener sana la congregación bien alimentada. Nosotros como seres humanos, nuestro cuerpo, somos más susceptibles a virus y enfermedades cuando estamos mal alimentados. Okay, si usted está bien alimentado, su cuerpo resiste con más fuerza cualquier virus, cualquier situación. Mientras que si sus defensas están muy bajas, cualquier virus de seguro lo va a tumbar, lo va a afectar. Resulta que así es la iglesia. Si usted constantemente le está dando un buen alimento a la congregación, el día que escuchen algo medio extraño, no se lo van a comer. Porque eso no es la verdad. Eso no es la verdad. Mi pastor no nos enseñó así. Entonces, enseñe diligentemente la palabra de Dios al pueblo. Otra responsabilidad del pastor, guárdese irreprensible. Eso es un requisito del obispado y por allí empieza. Cuando Pablo en sus cartas pastorales le dice a Timoteo y a Tito que el que aspira a ser líder de la iglesia, lo primero que debe ser es irreprensible. Su nombre no aparece en la lista de morosos en ninguna parte. Esa persona, los vecinos nunca le han escuchado gritar una mala palabra. Sus compañeros de trabajo le reconocen como cristiano, fiel, como buena persona, de buen carácter, amable, responsable, trabajador. Entonces, cuando alguien, incluso en el mundo, quiera atacar su ministerio, cualquiera se levanta y dice, eso es mentira.
porque yo lo conozco y eso es mentira. Entonces Dios se encarga de pelear nuestra batalla y nosotros estaremos tranquilos. Amén. Pero debe ser irreprensible. Y número 4, confronte valientemente la apostasía. No tenga miedo de tomar espacio en sus estudios bíblicos para hablar, esto es mentira, esta es la verdad. Por ahí anda un video de fulano de tal, por muy famoso que sea, eso es mentira. Porque nuestra gente, nosotros, estamos viviendo, este es el siglo de la globalización. Todo está al alcance de la mano, en tiempo real. Usted puede conectarse a cualquier predicador en cualquier parte del mundo en tiempo real. Y escuchó a su pastor en la mañana y en la tarde está escuchando a otro pastor. Eso está aconteciendo. ¿Y qué pasa si ese otro pastor suelta una mentira? Entonces, o un falso maestro, una mentira, para no decirle pastor, un falso maestro. El pastor debe saber de ese documento y de inmediato salir en defensa de la fe verdadera, diciéndole a la congregación, lo dicho por el falso maestro tal, es mentira por esto, esto y esto. Por eso la motivación a que los pastores sean los principales estudiosos de la Biblia. Posibles acciones de la iglesia frente a la apostasía. Todo el material que hoy estamos compartiendo lo tienen en el libro de texto que van a estar revisando durante el mes, que van a estar revisando para hacer la tarea y que van a estar revisando para nuestra próxima evaluación. Tiene 3 formas. La iglesia puede actuar de 3 formas y usted decide. Número 1, actuar bíblicamente. ¿Ve? Usted va a enfrentar la apostasía con la Biblia, no con razonamientos y argumentos humanos, no, con la Biblia. En cierta oportunidad un hombre me dice, ¿por qué ustedes no creen en la astrología, los signos del zodíaco y esas cosas? Yo le digo, mira, lo que dice la Biblia, y él me dice, no, sin la Biblia. Yo, sin la Biblia no te voy a responder, porque sin la Biblia te voy a responder desde aquí, y puede ser que yo tenga la verdad o no, pero si yo te respondo desde la Biblia, lo que te voy a decir es la verdad. Hay gente que quiere respuestas sin la Biblia. Quieren son argumentos humanos. No. La Biblia tiene la capacidad, la Biblia es la que nos da la respuesta a toda situación frente a la apostasía. Amén. Ahora dice que otra tipo de acción, actúa, pero no de manera bíblica. Argumentos humanos, razonamiento filosófico, y así no debe ser. La apostasía no puede ser enfrentada con argumentos humanos, porque la apostasía es un argumento humano. Y para destruir un argumento humano tienes que ir a los argumentos de Dios. Entonces, una iglesia no puede actuar si no lo va a hacer desde el punto de vista bíblico. Y la otra, que lamentablemente muchos acuden a ella, es no hacer nada. Hay una apostasía circulando, hay una apostasía que está invadiendo, pero el pastor tímidamente lo deja pasar, cree que con el tiempo eso se va a sanar. No, la apostasía debe ser enfrentada, nunca se haga a un lado, porque yo tengo una filosofía de vida que yo digo, si que le des la espalda al tigre no indica que el tigre se murió. El tigre sigue allí, lo único que le estás dando la espalda y te va a matar. Okay, entonces hay que enfrentarlo, hay que enfrentar una situación, hay que enfrentar la apostasía, no darle la espalda. Tal cual cuando tenemos dificultades en el matrimonio o en las relaciones personales. Ninguno de los involucrados toma el primer paso y creen que con el tiempo eso se sanó. No, eso se guardó para ser usado cuando venga la próxima crisis. Entonces lo mejor es sanar. Y en el caso de la apostasía, sanar de inmediato. Amén. Seguimos acá. Efectos y consecuencias de la herejía. Ya estamos hablando entonces ya de herejías, que son enseñanzas que van contra la doctrina bíblica. No es que la maquillan para que la gente se aparte.
es que la enseñan como una verdad de la Biblia. Eso es una herejía. Y que contradice totalmente el fundamento bíblico. Si nosotros en el módulo pasado, nosotros en el curso anterior vimos doctrina de la Trinidad, si se levanta un hombre y dice que no existe Trinidad, entonces eso es una herejía, porque sí existe y está en la Biblia. ¿Qué hace una herejía? Pérdida del Espíritu Santo. Ahí aparecen las citas que manejamos algunos. Pérdida del Espíritu Santo. Cuando la herejía llega a la vida de alguien, el Espíritu Santo ya no está. Porque Dios no va a apoyar doctrinas de error, doctrinas satánicas. Las herejías se relacionan a doctrinas de Satán, doctrinas de la oscuridad, doctrinas de mentira. Es decir, lo total opuesto a la verdad y la luz de Dios es una herejía. El Espíritu Santo no va a estar presente. Pérdida de la filiación, dejar de ser hijo. El hereje no puede ser llamado hijo de Dios. ¿Es un hijo de Dios confundido? No, no es un hijo de Dios. Es un hereje que va en contra de la verdad de Dios. La pérdida del perdón. Cuando hablamos de pérdida del perdón, es que el hereje, mientras no abandone su herejía, no opta al perdón de Dios. Y a tal punto que la Biblia es categórica cuando habla incluso que cuando la persona se abraza a esa herejía, se aleja el perdón de ella. Eso es lo que también la Escritura habla de la mente cauterizada. La mente cauterizada es la mente que se alejó de Dios, que peca y ya no le duele, que tiene un estilo de vida totalmente contrario a la santidad, y a pesar de eso, dice que está bien y que nadie tiene que corregirle nada. ¿Qué hace Dios en ese sentido? Lo hace a un lado. Es decir, se aleja el perdón. Se aleja el perdón. No es que Dios no tenga misericordia, pero esa persona tiene que abandonar eso para buscar refugio en el Señor. Pero mientras esté en esa posición, Dios mantiene distancia. Pérdida de comunión. La pérdida de comunión con el Señor, oraciones no respondidas. Alguien una vez le dijo, en mi presencia, le dijo a una persona no cristiana que estaba atravesando una situación difícil y le dijo, ayuna, ayuna, que Dios te puede ayudar, ayuna. Yo no quise contradecirla en público, pero luego en privado le dije, el ayuno del impío es abominación a Jehová. Porque la Biblia dice el sacrificio del impío. Lo que la gente quiera hacer para agradar a Dios sin Dios es aborrecible. Entonces, esas personas, los herejes, tienden a perder la comunión. La oración no va a ser respondida. Es pérdida de la luz. Es decir, que ahora se mueve en un mundo de oscuridad. Pérdida del cielo, su destino es el infierno. Pérdida de herencia, no tienen parte con los herederos, no tienen nada que hacer en el reino de Dios. Pérdida de la identidad, porque ya no son partes del cuerpo, ya no pertenecen al cuerpo. Fueron sacados, fueron extirpados del cuerpo. ¿Por qué? Por su doctrina. Y pérdida de nuevas oportunidades, y ahí es donde enfatizamos, esa cita es Hebreo. Esa pérdida de oportunidades es que las personas se niegan a dar el paso de arrepentimiento, y Dios entonces se mantiene a la distancia y pierden toda oportunidad de perdón. ¿No le pasó eso a Coré? Coré se rebela, van entonces hasta el valle, se decide quiénes quieren estar de este lado, quiénes quieren quedarse allá, y muchísimos decidieron continuar al lado de Coré. ¿Les dio Dios una oportunidad? Sí, pero ellos decidieron quedarse del lado de Coré y fallecer juntamente con la doctrina de Coré. Ahí continuamos entonces. El concepto de herejía es una doctrina totalmente contraria a la doctrina bíblica. Totalmente contraria a la doctrina bíblica. Es una herejía que se presenta como si fuese una
una verdad. La conservación permanente y final. La promesa de salvación supera todo intento de destrucción. Vamos a analizarlo. La promesa de salvación supera todo intento de destrucción. Dios está presente. La iglesia no va a fallecer porque hayan apóstatas. Dios cuida de su iglesia. Escuché en una oportunidad y he escuchado a algunos predicadores que yo creo que movidos por la emoción llegan a decir, el espíritu ya no está en la iglesia. Uy, eso es mentira. Nosotros sin el espíritu, primero no somos iglesia. Y si Dios no hubiese delegado a nosotros la conservación de la iglesia, ya la hubiéramos destruido. Por eso el Espíritu está presente, porque Él cuida de la iglesia. Y Él la ha cuidado por siglos y la seguirá cuidando. Los apóstatas, los falsos maestros que siempre se levantarán, no van a destruir la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Habrán unos arrebatados, apóstatas. Algunos se irán, pero la iglesia permanecerá. Amén. Dios genera seguridad a su pueblo. O sea, usted debe estar tranquilo, confiado, en paz. Aun cuando se levante falsa doctrina, deje de andar en cacerías de brujas, persiguiendo apóstatas por el mundo entero. No. Usted tenga paz y seguridad de que Dios cuida a su pueblo. Amén. Usted haga su parte, pastor, predicador, maestro. Usted haga su parte, pero crea que el Espíritu Santo cuida de la iglesia, cuida de su cuerpo. Y entonces eso nos debe producir a nosotros paz. Recuerdo hace unos años atrás que llegaban esas cadenas de mensajes que decían, en este momento están llegando al aeropuerto 3 aviones cargados de brujos y babalaos que vienen a orar contra la iglesia. Y los que van a perder su tiempo y a enfermar sus pulmones con tabaco. Pero que la iglesia se vea afectada porque hay unos brujos. No. Tenga usted la actitud de Elías. Tenga usted la actitud de ese hombre en el Monte Carmelo diciendo, clamen, sigan clamando, griten más fuerte, quizás duermen. Sigan gritando. Y luego que pasó eso, ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. ¿Ok? Ahora me toca a mí. ¿Ok? Y para que vean que Dios está de nuestra parte, mojen el sacrificio, mojen el altar, vuélvanlo a mojar. Entonces, esa seguridad tiene que llegar a nosotros. Esa seguridad tiene que estar de que que hay un movimiento que está dando vuelta. Enseña a su iglesia. Enseña a su iglesia y tenga seguridad. Al final, el creyente verdadero saldrá victorioso. Así que tenga confianza. Seguimos. Textos bíblicos a considerar. Primera de Timoteo 4:1, Hebreos 3:12 al 14. Usted debe analizarlo, por eso le digo a considerar. Imágenes de la apostasía en la Biblia. La Biblia muestra la apostasía como rebelión, apartarse, adulterio y caída. El apóstata se rebela. El apóstata se rebela contra la fe. No específicamente contra una doctrina, sino contra la fe del Evangelio. Por eso se aparta. Y la Biblia lo llama también adúltero. A lo largo de la Biblia, el adulterio no solo se debe enfocar desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista espiritual, cuando alguien va en pos de otro Dios, sea el dinero, el poder, el placer, al final va en pos de otro Dios y eso se considera adulterio. Y es una caída. Seguimos, ya casi llegando al final. La solución. Nunca deje de aprender y enseñar la verdad bíblica. Nunca. Es decir, no se deje seducir por nuevas tendencias. No se deje seducir por modismos.
usted estudie la verdad bíblica. Estudie la verdad bíblica. Es impresionante las encuestas que se realizan hoy en día, donde se arroja que la mayoría de los predicadores han descendido, están empleando poco tiempo para la lectura de la Biblia. Se han convertido en predicadores profesionales, pero no predicadores sensibles al Espíritu, que la palabra le haya dado, que el Espíritu le haya dado una palabra para el pueblo. Entonces, nunca deje de aprender y de enseñar. Resista la mentira con el poder de la verdad. Una vez compartiendo con una persona conocedora del tema, me dijo que cuando los cajeros manejaban dinero en efectivo, que ahorita manejan muy poco dinero, pero en aquellos entonces que los cajeros contaban mucho dinero, ellos tenían que pasar algunas pruebas para convertirse en cajero. Y la prueba era qué capacidad tenía para detectar dinero falso. Y ellos no hacen un curso de cómo se ve el dinero falso, sino que tanto manejar dinero verdadero, que usted pudo observar al cajero estar contando y mirándolo a usted, y de repente colocar un billete aparte. Solo tocarlo. Estaba contando dinero y apartaba uno, y apartaba el otro. Pero, ¿y eso qué lo da? El conocimiento de la verdad. El conocimiento de lo verdadero te hace diestro, te hace experto en reconocer lo falso. Tú no tienes que estudiar lo falso para saber que es falso. Estudia la verdad y cuando aparezca lo falso, lo reconoces de inmediato. Los expertos aduaneros te toman un accesorio, una cartera, le dan un par de vueltas y dicen falso, no es una Louis Vuitton. Pero ¿cómo lo supo? Fácil. La costura pasó por encima del nombre. Louis Vuitton jamás taparía su nombre con una costura. O sea, lo vio de inmediato. Lo sintió que no era cuero de castor. Era de cualquier animal, menos de castor. Lo ve todo y uno dice, pero si yo lo voy a comprar, me lo llevo por original. Porque no has aprendido a diferenciar lo original de lo falso. Y hay unas copias tan bien hechas que solo un ojo experto logra determinar que es falso. Así es el falso maestro. Ingresa a nuestras iglesias y sus enseñanzas parecen verdad. Tienen sazón a verdad, pero al final son falsas. Así que muchas gracias. Esperamos en el Señor que tengan un buen mes, que puedan realizar sus tareas como tiene que ser. Que mi Señor les regale mucha salud. Dios me le bendiga.